Saludamos esta tarde al ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Ingeniero, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adán? Muy buenas tardes. Y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. Pues hablar precisamente de esta situación. Y mira, pareciera que cada año decimos, es que este año ya se atrasaron ahora sí las lluvias más, es que este año está fallando la llegada de las lluvias y estamos en problemas de sequía. Pero, pues bueno, para decir lo mismo, parece que este año, pues mira, lo que está pasando en Nuevo León y lo que hemos visto en el centro, norte del país, pues es preocupante la cuestión de sequía, ingeniero. Pues mira, Adán, tenemos mucho tiempo, bien lo mencionas, tenemos mucho tiempo con este problema, porque nada más es un tema de cambio climático, es un tema de una responsabilidad también de todos en el uso eficiente del agua. Y tenemos que dividir esta deficiencia de agua en dos elementos importantes. Uno es el agua del consumo humano, el agua de las ciudades, Sí. el agua de la llave que todos los días, pues para bañarnos, para lavar los trastes, para tomar, para cocinar, ese es un agua. Y la otra es el agua también que utilizamos en la agricultura, que es un tema que ha sido pues grave y ahora se viene a sumar a todos los problemas que tenemos en la agricultura, Dan. Así es que pues esta agua que estamos ocupando de las ciudades tiene alguna solución, pero bueno, son elementos que vale la pena platicar de fondo, sobre todo en materia de aprovechamiento del agua de lluvia que está en las ciudades, que no tenemos sistemas para recolección. Es mucha el agua que cuando llueve en las ciudades se va simplemente al drenaje. Y después el agua de subproducto de las casas, ¿no? El agua del drenaje que no la estamos tratando de forma adecuada. Y eso que dices, a ver, hay que platicarlo de fondo. Esa agua de uso doméstico, esa que incluso se utiliza hasta para lavar automóviles, y el agua que necesitamos para proveernos de alimentos, para alimentar el ganado, para cultivar, de la que se habla que es la que mayormente se consume, es que tiene que ver a lo mejor porque tampoco ahí se ha eficientado el uso, sistemas de riego, la tecnificación del campo. ¿Qué nos ha pasado ahí? ¿Por qué hemos dejado pasar tanto tiempo? Pues la verdad es que, pues como son cosas que requieren de mucha inversión y no son soluciones de corto plazo, pues cada gobierno que llega dice el que sigue y el que sigue y a ver quién toma verdaderamente. Hubo gobiernos en el pasado, en los años 50 y 60, que hicieron mucha infraestructura que hoy estamos aprovechando para la agricultura. Las grandes presas del norte del país, las grandes presas que alimentan a Sonora, a Coahuila y a Chihuahua, tuvieron esa gran fortuna de ser diseñadas en los años 50. Pero bueno, ¿qué pasa? Que no es suficiente. De repente tenemos cambios climáticos, tenemos también movimientos, digamos, en la estructura de humedad del aire, del cielo, por llamarle de esa manera en términos coloquiales, y bueno, pues no está lloviendo igual como llovía antes, y por lo tanto esas grandes presas no están teniendo la captación adecuada, por lo tanto también el mal uso de los sistemas de riego en nuestro país, la ineficiencia en los sistemas hace que gastemos mucha agua. Déjame ponerte ejemplos muy claros. Los sistemas de riego por goteo gastan una décima parte del agua que los sistemas rodados. Así es que imagínate, en la producción de hortalizas o de frutales, pues una alta eficiencia, pero cuando hablamos de sistemas de riego para cultivos de temporal, pues esto son de punta de riego que le llaman, son canales que no están recubiertos. Hay falta de infraestructura desde hace muchos años y nadie se quiere aventar esa bolita porque no lo van a ver como votos para este gobierno. No, y menos a estas alturas, ¿no? Ya de una administración así. Pero hoy tenemos un problema, hoy tenemos una realidad, hoy enfrentamos, hace un rato presentaba el mapa de Conagua de sequía extrema y riesgo, y bueno, no es nada halagador lo que vemos por delante, este mapa y cómo se colorea por la falta de agua. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Ya un gobierno que a lo mejor pues, ya va muy avanzado, que es esperar lluvias en septiembre, que lleguen tal vez en exceso y que se llenen las presas. Mira, yo creo que como dicen por ahí, hay dos cosas que hacer. Uno, orar y la otra, esperar.
Es decir, realmente estamos hablando de la temporada de lluvias, de los ciclones que aparecen en el Pacífico y que dan humedad a la parte alta del Pacífico. Ya estábamos viendo tormentas tropicales en la costa de Jalisco, Nayarit y Colima, parte de Sinaloa, pero nos hace falta que lleguen más adentro, que lleguen con más velocidad y bien cargados para que descarguen agua en las presas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, etcétera, etcétera. Vemos lo que está pasando en Nuevo León, bueno, pues que estábamos acostumbrados a tener una presa con una buena cantidad de agua para la ciudad creció, pero no creció la capacidad de captación de agua. Entonces, vamos a tener que esperar a que lleguen estas lluvias. Mientras tanto, la gente en la casa, pues simplemente la recomendación es ser mucho más eficientes y en el campo esperar políticas públicas para mejorar los sistemas de riego y para tener cultivos adecuados en las condiciones adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay zonas que no tienen mucha agua, pero están invirtiendo en cultivos que son demandantes de agua. Habría que revisar precisamente, digamos, las vocaciones de cultivo de cada una de estas zonas y tratar de ser mucho, mucho más eficientes. Ingeniero, hay ciertos convenios, hay ciertos convenios al interior de nuestro país para beneficiar ciertas cuencas que hacen que hay lugares donde no se puede almacenar agua, hay que dejarla correr para alimentar ciertas cuencas. ¿Estos tendrían que ser revisados ya para eficientar almacenamiento y conducción de aguas? Mira, desafortunadamente hay esas cuencas que son precisamente proveedores de una buena cantidad de agua, pero lo que sucede es que también no están aprovechándose correctamente. Es decir, a ver, vamos a poner un ejemplo de la cuenca del Lerma. Es una cuenca enorme que está a un lado de la Ciudad de México, en Toluca, digamos, que se origina, y de ahí corre prácticamente hasta el mar. En el camino, el agua buena de lluvia se contamina con el agua mal o no tratada de las ciudades y entonces esa agua no funciona de forma adecuada, no está adecuadamente preparada para servir hacia abajo, río abajo, hacia el mar. Así tenemos cuencas en varias partes del país que no han sido aprovechadas correctamente. Una cosa es dejarlas correr y otra cosa es desaprovecharlas en su paso. Es decir, tenemos el caso del sur de México que tiene pues, Tabasco con grandes cantidades de agua que no se puede detener precisamente por esa cantidad de agua que puede causar graves daños a la población. Ya lo hemos visto en el pasado, que no se ha conducido de forma adecuada, pero tenemos también cuencas en la parte alta, tenemos una parte de Querétaro, tenemos en San Luis, etcétera, etcétera. Algunas de ellas tienen un buen caudal de agua en la parte de la Huasteca, pero no ha sido conducida de forma adecuada, no hay infraestructura para aprovecharla en el camino y poder tener pues, un beneficio para la población, tanto en la producción de alimentos como en el consumo. Tenemos la parte del río en Tamaulipas, del río Pánuco, que tiene una cantidad impresionante de agua que viene de la sierra, pero que se va al mar y no es aprovechada. Por eso aparece por ahí ese proyecto, posible proyecto del acueducto hacia Nuevo León, hacia Monterrey, lo cual va a implicar una inversión muy fuerte y muchos años de trabajo. No es un tema de abrir y cerrar la llave y tener agua. Es un proceso que cuesta mucho dinero, pero que va a tener que ser necesario hacerlo, aunque sea a largo plazo. Oye, Luis Eduardo, pero y luego entra otra situación, ¿no? Que cuando se habla de llevar agua de un lado a otro, no sé si decirle el celo o el decir esta agua es de esta población, vaya, me refiero a que pueden empezar estas guerras o estos enfrentamientos por agua. Bueno, lo ha habido en la Ciudad de México, ¿no? Con el plan Cuchamala, que pasa por una buena parte del Estado de México, y los pobladores del Estado de México lo que han dicho, espérame, pues te estás sacando infraestructura para llegar a la Ciudad de México donde no hay ningún beneficio. Son políticas públicas que tienen que ser orientadas de forma adecuada. Lo que sí es cierto es que la gente poco a poco va a necesitar mejores condiciones de vida con el agua y para eso hay que desarrollar esta infraestructura. Vemos el caso de Israel, vemos el caso de los países árabes que han logrado tener sistemas de riego muy eficientes, los que han logrado desalinizar, ya lo comentábamos en el pasado en una reunión con ustedes, desalinizar el agua de mar para producir más alimentos. En fin, yo creo que hay un tema ahí donde el gobierno no se ha puesto a pensar que hay que invertir fuertes cantidades. En lugar de un tren, parece que un acueducto y un sistema de riego puede ser mucho más rentable. Este ciclo, este año, en materia agroalimentaria, en toda esta materia, por
la situación que estamos viendo de agua lo podremos dar como pues ya muy afectado? Mira, pues sí, desafortunadamente Zacatecas, parte de San Luis Potosí, bueno, Querétaro también tuvo daños importantes el inicio de la temporada, el Bajío, la parte de Sonora, Chihuahua, graves daños, sí, tenemos decenas de miles de hectáreas que ya han sido siniestradas por la sequía. Las imágenes que ustedes están presentando muestran de lo que llaman el maíz acebollado, que esto lleva ya varias semanas, y no es que un par de meses, pues en condiciones verdaderamente críticas. Esto no va a ayudar a la producción. Por un lado se dice que está ayudando, que está alcanzando el gobierno a promover regalando fertilizantes, pero bueno, fertilizante que hemos visto que algunas zonas ya no lo van a usar, ya no hay condiciones adecuadas para sembrar en este momento, no alcanzan a cerrar el ciclo, y lo que van a hacer con el fertilizante pues es venderlo. Diríamos que hay casos en algunos estados del país de daños hasta el 40% de la superficie, de retrasos en el ciclo o de pérdida de producción. En algunos casos estamos viendo zonas, en el Bajío, hay clarísimo donde hay zonas 10-15% de la superficie que no se sembró ya de maíz, por ejemplo, en tiempo y forma. Por lo tanto, pues nos vamos a ver en una necesidad de importar más maíz, como lo estamos haciendo hasta el momento, y esperamos que para finales de este año tengamos varios millones de toneladas más de importación de maíz que no fueron posible producirlas por un tema de agua, por la sequía, por los fertilizantes, por los insumos tan altos. La agricultura está sufriendo mucho, la ganadería no se diga cómo está sufriendo. Vemos esto pues incrementa los costos y no va a ayudar al tema de inflación. Híjole, pues mal. Ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos con Mega Noticias MX. A sus órdenes, Adán, y bueno, pues hay que seguir vigilando que todos comemos del campo.